Buenos días, ¿se escucha? Me parezco un cantante con este micrófono. Permiso. Bien, alcalde de Temuco que nos ha recibido de manera muy grata aquí en su comuna, alcaldes de otras comunas, en fin, funcionarios, colegas. Yo soy funcionario municipal también, soy director de la Municipalidad de La Reina, así que estoy con mi jefa acá que me está observando. Y hacer un pequeño paréntesis porque creo que estas cosas es importante cuando hablamos de probidad, ¿cierto? Cuando hablamos de compliance, cuando hablamos de transparencia, es importante, ¿cierto?, mostrarlo con hechos simples pero que ocurren en el día a día, digamos. Dado que soy funcionario municipal y estoy en una actividad, ¿cierto?, distinta a mi actividad propia, tomé días administrativos o de vacaciones de tal modo por estar aquí con ustedes compartiendo, y creo que esa es la forma, ¿cierto?, simple, en donde no nos equivocamos cuando se hablaban de estos errores, quizás de buena fe, en donde finalmente nos pueden observar, ¿cierto?, por transparencia y consulten en La Reina. Oiga, usted, director, estuvo en funciones el día 7 de octubre, ¿y por qué usted estaba entonces, si estaba en funciones, usted estaba exponiendo en un simposio en Temuco? Entonces, cosas como esas, digamos, ¿cierto?, es importante que ustedes lo tengan claro. Bien. Ahí sí. Solo voy a dar un poquito de contexto del punto de vista legal. Yo no soy abogado, así que ahí me van a disculpar los abogados si cometo algún error en ese sentido. Pero dar un poquito de contexto de cómo ha ido evolucionando la ley. Es importante, y dado que aquí hay funcionarios municipales, ¿cierto?, es importante que entendamos por qué lo voy a exponer. Ya en el año 2016 se empezó a trabajar respecto a modificaciones en cuanto a la estructura municipal. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que ya en el año 2016, ¿qué se buscó? ¿Cierto? Se buscó homologar o homologarnos, ¿cierto?, a los funcionarios de la escala única. No nos olvidemos que en el año 2016, recién ahí, se empezó a remunerar por concepto de asignación profesional. Antes no existía eso. Entonces nos encontramos con que tanto para el escalafón directivo, profesional y jefaturas, quienes tenían o poseían, ¿cierto?, de un título profesional, entonces existía la forma, ¿cierto?, de poder hacer esa remuneración en ese contexto, cuestión que antes no existía. Entonces, primer punto. Retrocedí, parece. Ahí sí. Y ya adentrándonos en la ley propiamente tal, ¿cierto?, es importante que ustedes, ¿y por qué le hablo más bien a los funcionarios? Porque ocurre una presión, lo decía, ¿cierto?, en su presentación Andrés, de la expectativa del funcionario, que es muy razonable y es muy normal del ser humano, digamos. Siempre uno quiere estar mejor de lo que está. Hay una cosa inherente. Por lo tanto, siempre un funcionario va a querer tener una mejor condición de remuneraciones de la que está actualmente, porque se siente que probablemente no está siendo valorado. Pero no nos olvidemos que esta ley tiene un espíritu que es bien importante y es bien claro, y que es profesionalizar y tecnificar las plantas municipales. Por lo tanto, ahí tenemos el primer incentivo. ¿Cuál es? Que los funcionarios que están hoy día en las diversas plantas municipales estudien, ¿cierto? Hay un incentivo, ¿cierto?, natural. Y eso ocurre, y eso ha ocurrido, ¿cierto?, en diversas comunas, digamos, que los funcionarios han ido estudiando. Ahora, ¿qué es lo relevante? De que el estudio, ¿cierto?, que vaya complementando cada funcionario vaya en línea con lo que necesita el municipio. ¿Sí? Quizás puede ser un poquito exagerado en el ejemplo, digamos, pero en una dirección de finanzas necesitamos a alguien que estudie carreras afines, ¿cierto? Entonces, a veces nos encontramos con que son carreras totalmente distintas unas de otras y que no son afines a la función propiamente tal, y ese funcionario dice, oiga, pero cámbieme escalafón.
Y quizás la respuesta puede ser un poco dura, pero es que yo no necesito esa competencia para lo que se está desarrollando. Entonces quizás en este ejercicio no es esa la figura, tú tendrás que postular a un concurso para cuando se necesita o se requiere de esas competencias, no acá, no es la vía, ¿ok? Por lo tanto, el legislador fue bien inteligente porque dijo, al crear un 75% como guarismo, lo que está haciendo es que está creando un costo en la creación de grados administrativos y auxiliares. En el fondo, ¿cuál es ese costo? Que por cada creación de un grado administrativo les cuesta a la municipalidad 3 profesionales o 3 técnicos, porque la relación es 1:3 en el fondo, ¿ya? No nos olvidemos que esta ley, ¿cierto?, lo que indica que de manera periódica, vale decir, cada 8 y hasta 10 años se puede desarrollar y se puede implementar esta ley, en la medida de las necesidades que tenga cada municipio. Respecto a la modificación y los límites de gasto, también haciendo un poquito de historia, no nos olvidemos que antiguamente teníamos que el límite máximo era de hasta un 35% del ítem 21 respecto a los ingresos propios permanentes. Y eso se modificó y quedó hoy día, ¿cierto?, en un 42%. Vale decir, ese es nuestro límite máximo. Ahí tenemos el primer warning, digamos, ¿cierto? 42% es el tope en el ítem 21, en ciertas partidas, se los voy a indicar más adelante, para hacer la relación con los ingresos propios permanentes. Otra condición que la verdad que nos ha tocado en este marco del recorrido que hemos hecho por distintas regiones, otro marco que es muy relevante es el cumplimiento de condiciones tanto en la contrata como en los honorarios a suma alzada. Y nos encontramos que no hay pocos municipios que hoy día sobrepasan el límite máximo del 40%. Vale decir, su gasto en la contrata está por sobre el 40% permitido respecto al gasto en la planta. Y el gasto en el honorario a suma alzada está por sobre el 10% de lo permitido respecto a la planta. ¿Ok? Entonces, ahí una primera advertencia, ¿cierto? Un primer cuidado de revisar cómo están ustedes en sus indicadores. La ley también, ¿cierto?, da ciertas exigencias. ¿Y cuáles son aquellas, cierto? Es que cuando hablamos de reestructurar las plantas, uno siempre se queda con este concepto un poquito administrativo, ¿cierto?, de cumplir la norma. Pero no es solamente cumplir la norma. Aquí, ¿qué nos exigen? Por ejemplo, desarrollemos una política de recursos humanos. Todavía, me imagino que, ojalá que aquí en la región no ocurra, todavía hablamos de personal, todavía hablamos de la unidad de personal. ¿Dónde está la unidad de personal? Y la unidad de personal, ¿qué es lo que hace? Entrega certificado. Esa es la unidad de recursos humanos. Entregar certificado, ¿cierto? Temas de remuneraciones y hasta ahí llegamos. Pero de recursos humanos, pocaso. Entonces, ¿cuál es la invitación? Tenemos que desarrollar una política de recursos humanos, vale decir, tenemos que empezar a hablar de DO. ¿Qué es DO? Desarrollo organizacional. Preocuparnos de la gestión de personas. O sea, el funcionario no es el funcionario. ¿Cómo puedo hacer para que ese funcionario esté conforme trabajando en un lugar adecuado? Que el clima sea un clima laboral adecuado para una mejor productividad, porque eso es lo que buscamos. No buscamos que estamos todos contentos porque sí, queremos que estemos contentos para que cumplamos nuestros objetivos, si para eso nos pagan. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de llegar al vecino. A veces estamos con la cabeza gacha y nos olvidamos que ese es nuestro foco. Todo lo bueno que podemos hacer, el efecto que tiene que tener es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, aunque parezca cliché.
La variación de las posiciones relativas, ¿cierto? En las plantas, ustedes seguramente las conocen, pero esos son los límites. Esos son los límites que tenemos, ¿cierto?, para estos efectos. Eso quiere decir, los alcaldes pueden fluctuar entre el grado 1 y el grado 6. Y eso da pivot, de alguna forma, para lo siguiente. La ley, ¿cierto?, habla de que ciertos grados directivos tienen que estar 2 grados, ¿cierto?, distintos a el alcalde. ¿Ya? Entonces, cumplamos con esto. Respecto a los límites y requisitos que exige la ley de planta, ¿cierto? Bueno, el 75% es lo fundamental, que la creación de nuevos cargos debe estar asociado al 75% que sean profesionales y o técnicos. Disponibilidad presupuestaria. Yo sé que aquí hay directores de finanzas, directores de control, y ese certificado de disponibilidad presupuestaria lo deben firmar ambos. Así lo exige, ¿cierto?, la Contraloría, y se lo indica la ley. Por lo tanto, esa firma, ese certificado, debe ser muy bien trabajada. No es firmar un documento porque sí. En el fondo, lo que estamos haciendo con eso es que estamos hipotecando los futuros ingresos de la municipalidad. Todos sabemos que el ítem 21 es un ítem que queda para nunca más irse. Toda la vida se va a ir incrementando ese gasto, toda la vida. No lo podemos disminuir. ¿Y cómo se incrementa? Al menos con el reajuste del sector público, al menos. Entonces debemos ser muy cuidadosos con la creación de nuevos cargos o con el aumento de grados, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí hay un tema, ¿cierto?, que también es importante. Yo sé que hay alcaldes escuchando, y debemos hacer participar a todos los actores de la municipalidad. Y cuando digo todos los actores, debemos hacer participar a las asociaciones de funcionarios y debemos hacer participar a los concejales. De lo contrario, es un acrónico de muerte anunciada. No lo hacemos participar, ¿y qué va a ocurrir en el consejo? Se rechaza. ¿Ok? Este artículo, ¿cierto?, me detengo un poquito porque son de alguna forma las etapas para poder entender cómo funciona esta implementación de la ley de planta. Y son básicamente 4 o 5 etapas las que vamos a desarrollar. Una, y eso es fundamental que ustedes lo tengan claro, es que en ningún caso esto afecta la continuidad de un funcionario de planta. Vale decir, todos los que están actualmente en el escalafón, desde el alcalde hasta el último auxiliar, deben continuar con la nueva planta. Eso es lo primero, ¿ya? Por lo tanto, se habla de etapa espejo, es llevar a la planta actual a la futura planta. Luego, en la etapa 2, dicen los alcaldes podrán, ojo, podrán. ¿Ya? La ley le da la atribución al alcalde si quiere o no aplicar ese punto, ¿cierto? No es obligación. El alcalde podrá encasillar de acuerdo al escalafón de mérito, que hay algún paréntesis. El escalafón de mérito acá se fue el contralor, así que no va a pasar nada. ¿Está actualizado? Están todos los escalafones, están todos actualizados con las evaluaciones de desempeño, con las calificaciones. Eso es fundamental, porque es el input esencial, ¿cierto?, para desarrollar esta planta. Por lo tanto, en la etapa 2, ¿cierto?, se podrán encasillar de acuerdo al escalafón de mérito los titulares de una planta distinta. ¿Qué quiere decir eso? Funcionarios, por ejemplo, ¿cierto?, que siendo profesionales, teniendo un título profesional, cumpliendo funciones profesionales, se encuentran en un escalafón distinto. Son técnicos grado 14 y son profesionales hace 7 años y cumplen una función profesional. Parecería razonable, ¿cierto?, que con esta reestructuración ese funcionario pudiese, ¿cierto?, ser traspasado a esta nueva planta, en este nuevo escalafón, en la medida que tengamos disponibilidad presupuestaria. Tercera etapa, se encasillarán a los funcionarios a contrata. También podrán. Se encasillarán a los funcionarios a contrata. Y tiene un sentido,
¿Y por qué tiene un sentido? Perdón, ese no es podrán, esa es obligatoriedad por parte del alcalde. ¿Por qué tiene sentido? Porque hoy día estamos topados en las contratas. Entonces, es una vía en donde podemos descomprimir el gasto de la contrata y llevarlo a la planta. Eso parece razonable cuando el alcalde que tome esa decisión después no tome la decisión contraria, es que vuelve a contratar gente en la contrata, digamos. O sea, si eso ocurre, no lo hagan. Porque lo que están haciendo es que están duplicando el gasto. ¿Ya? Con ciertas restricciones, que debe estar ese funcionario 5 años en la contrata, etc. La cuarta etapa, ahí recién viene el encasillamiento. En esta cuarta etapa, luego de las 3 anteriores, ahí ocurre el encasillamiento. Y ahí todos los funcionarios, en esta suerte de juguera, ¿cierto?, suben en la medida que exista disponibilidad o vacantes en los escalafones hacia arriba, en cada uno de los estamentos, obviamente. Y finalmente, y la ley es bien clara respecto a eso, da hasta 1 año para realizar concurso público, existiendo así vacantes. Vale decir, ocurrió un encasillamiento, siguen existiendo vacantes, que es muy probable que eso ocurra, llama a concurso. Hay solamente una sugerencia en la línea, ¿cierto?, de la optimización de recursos, es que si hoy día ustedes tienen vacantes en su escalafón, esos vacantes, me imagino que ya no son de la planta anterior, digamos, son vacantes que le van quedando por la gente que ha ido jubilando, etcétera. No son relevantes para la estructura actualmente. ¿Qué les sugiero? No los llamen. Y ahí tienen un poquito, ¿cierto?, de alguna forma, un saldo en cuenta corriente para cuando hagan la nueva planta, suprimen estos y crean otros de tal manera que hacen un neteo, digamos. Vale decir, si ustedes van a crear un profesional, estoy haciendo un ejercicio nada más, un profesional grado 10, y resulta que tienen 10 auxiliares, 17 vacantes, no lo llaman. Por lo tanto, la creación de ese profesional 10 casi les va a costar 0, en plata, digamos, ¿cierto? En plata. Les va a costar 0 porque ustedes no van a haber llamado a concurso de estos auxiliares, digamos. Y finalmente van a generar un efecto neteo. Entonces, vayan ahora optimizando, ¿cierto?, esas condiciones de tal modo, ¿cierto?, que este mayor gasto sea lo más razonable posible. ¿Ya? Bueno, la facultad, ¿cierto?, la tiene el alcalde cada 8 años y tiene una holgura de hasta 2 años. ¿Ok? El reglamento que fija o modifica la nueva planta entrará en vigencia siempre a partir del 1 de enero del año siguiente. Normalmente todos los municipios se encuentran en que deberían estar haciendo este ejercicio el año 2026 o 27 para el 2027 o 2028 respectivamente. ¿Ya? La gran mayoría estuvo en ese rango de tiempo, digamos. Y no nos olvidemos, ¿cierto?, si hay gente de recursos humanos acá, que tiene un plazo de hasta 180 días para realizar este encasillamiento. O sea, el 1 de enero se publica, ¿cierto?, entra en vigencia y tiene 180 días para implementar y aplicar ese encasillamiento. Por lo tanto, va a tener que pagar retroactivo, digamos. El cálculo del 42%, ¿cierto? El cálculo del 42% de la disponibilidad presupuestaria es sobre esas partidas respecto al ítem 21. No es todo el ítem 21. Por ejemplo, aquí no entran los programas sociales, digamos, honorarios y programas sociales. Entran solamente los honorarios a suma alzada. ¿Ya? Entonces hablamos de gasto en remuneraciones del personal de planta. Aquí excluimos el gasto en la remuneración del alcalde, digamos. ¿Ya? Contrata, honorario a suma alzada, honorario asimilado a grado, gasto en jornales, gasto en remuneraciones del Código del Trabajo, suplencia y reemplazos, personal a trato temporal y gasto en alumnos en práctica. Son las partidas del ítem 21 que son para efectos del cálculo del 42% respecto a los IPP.
Vale decir, lo que no se cuenta es lo que está en el recuadro arriba, ¿cierto? La remoción del alcalde no es considerada para esos efectos y todo lo que está indicado, ¿cierto? Ahí. Y aquí abajo está la fórmula que puede parecer un poquito árida, pero una aritmética simple, ¿cierto? De sumatoria. Ok. Ahora, ¿cuáles son los IPP? Me imagino que todos lo tienen claro, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Pongo un primer foco. Hemos hecho gestiones hoy día que apunten a mejorar estos ingresos propios permanentes para poder tener una mayor holgura de disponibilidad presupuestaria? Pregunta. Por lo tanto, tenemos patentes municipales, derechos de aseo, otros derechos, concesiones, permisos de circulación, que ahí también me detengo un segundo ahí, porque los permisos de circulación, la ley es un poquito más laxa respecto a eso, porque nos da la posibilidad que consideremos el 100% de los ingresos por concepto de permiso de circulación, para efectos del cálculo. ¿Se entiende? ¿Cuál es mi sugerencia? Eso es peligroso, porque no nos olvidemos que 1/3 nomás es para nosotros. Los otros 2/3 se entregan al fondo municipal. Vale decir, no es plata que yo tengo. Entonces, a veces nosotros que trabajamos, ¿cierto?, en finanzas, nos confundimos entre el presupuesto y la caja. Yo la verdad me preocupo más de la caja que del presupuesto, de la disponibilidad financiera. Eso es lo relevante. Tenemos que tener plata en la cuenta corriente para hacer esto. El presupuesto aguanta mucho. Y también se considera, ¿cierto?, la participación del Fondo Común Municipal. Me han preguntado en otros simposios, aquí no entra casino, no entra casino. Me quedé ahí. Ok. Ya estoy en el último tercio, ¿cierto?, de la presentación, y me parece que esto es lo más relevante porque lo anterior era un poquito contexto. Y estas son experiencias compartidas, son experiencias que nos ha tocado, ¿cierto?, como a muchos, participar de diversas asesorías a distintos municipios en la ley, ¿cierto?, que ya vigencia en esta modificación, que eso ocurrió por ahí por el año 2020, ¿cierto?, 2019, 2018, 2020. Y estas son preguntas, y aquí también cometo el error de que hago algunos juicios, pero yo me hago responsable de esos juicios. Primera pregunta, ¿hice un levantamiento de los procesos críticos de la municipalidad? ¿O cuando hicimos esta planta en el año 2019 fue porque el alcalde me dijo, oiga, yo quiero crear 3 direcciones, quiero poner a Juanito Pérez que pase para el grado no sé cuánto, y tuve que adecuarme a eso nomás? Eso pasó, y lamentablemente pasó bastante. No podemos cometer ese error ahora. ¿Ya? ¿Y por qué digo no podemos cometer ese error ahora? Porque quizás voy a darle un poquito el punto, ¿cierto?, a las administraciones en ese periodo. Llevábamos muchos años sin modificar la planta. Entonces, voy a hacer algo condescendiente, es verdad. Mucha gente que estaba en un grado que no le correspondía, etcétera, etcétera, y ocurrió un poquito eso. Regularicemos lo que está, ¿ya? Pero ya pasó, no nos puede volver a pasar. Por lo tanto, es fundamental levantar los procesos, incluso a propósito de que seguramente ustedes ya han hecho estas matrices de riesgo. Por lo tanto, ya debe estar ese trabajo más o menos avanzado, ¿cierto?, de cuáles son los procesos críticos que ustedes tienen en sus municipios. No son todos los críticos. Los que, si me equivoco, queda una embarrada grande. Esos son los críticos. ¿Ya? ¿Estimé correctamente los futuros ingresos y gastos municipales? Es el momento ahora, cuando digo ahora es literal, digamos, ¿cierto?, de hacer esta suerte de evaluación ex post a la implementación anterior. Porque yo creo que pocos lo han hecho. Por estos simposios hemos tenido estos comentarios. ¿Ustedes han hecho evaluación ex post a la implementación de la ley de planta en sus municipios? De decir, ¿cómo estaba la planta el 2020,
el 2018, ¿cómo quedó el 2021? ¿Hicimos análisis? ¿Encuestamos? ¿Percepción del consumidor? ¿Análisis de gasto, de ingreso? ¿Aumentó, bajó? ¿La percepción del cliente, cierto vecino? ¿Es mejor ahora de lo que era antes? ¿El clima laboral está mejor hoy día que antes? Parece que no lo hicimos. Hagámoslo ahora. Los invito a que lo hagan ahora. Que ahora hagan esta evaluación ex post, de tal manera que tengan una base de cálculo para cuando implementen la nueva ley de planta ahora, tengan ya el parámetro de medición, para tener un estándar y sobre eso decir, ¿mejoramos o no mejoramos? Por lo tanto, si en esas desviaciones, cuando se estimaron los ingresos y los gastos, no es poco probable equivocarse. Poco probable equivocarse. Es más, es altamente probable equivocarse en una estimación de ingresos. De hecho, 8 años, humildemente, me parece que es mucho. O sea, ¿quién tiene la capacidad intelectual para poder estimar ingresos futuros de 8 años? Yo no la tengo. Ok. Y aquí digo, ¿cierto? ¿Se realizó la modificación de planta atendiendo los requerimientos de la totalidad de las unidades municipales? ¿O terminamos haciendo esta planta en 4 paredes, unos poquitos, ¿cierto?, para atender lo que me pidió el alcalde o lo que yo quiero hacer, en fin, etcétera? Es el momento de sensibilizarlo con todas las direcciones. Esta modificación que realizaron, y la verdad que esta es una pregunta con alguna pillería, digamos, ¿cierto? ¿Esta modificación de la planta que realizaron agregó valor a la municipalidad o bien solo fue una subida de grados generalizada a los funcionarios? Un poquito lo que estaba diciendo anteriormente, ¿cierto? Me quedo con lo segundo. Me da la sensación que hay mucho de subida de grado y no tanto de agregar valor a la municipalidad. Que ese es el foco. Esta planta es para agregar valor. ¿Aumentó la productividad? No lo sabemos, no la habíamos calculado. ¿Han medido los aumentos en la eficiencia? No. Ahora hay que hacerlo. ¿Midieron el clima laboral? Tampoco. Entonces, hagan esos estudios, ¿cierto? Incluso los pueden hacer in-house, lo pueden hacer entre ustedes, lo pueden poner como PMG. A propósito, ¿ingresaron ya el presupuesto al Consejo Municipal? Era la primera semana de octubre. Ahí había una discusión si primera semana son literalmente primera semana o son hasta los 7 días. Juan Segura vivió muchos años, yo lo hice primera semana hasta el viernes que pasó, digamos. ¿Ya? Ok. Estoy terminando. Algunas recomendaciones. Considerando que la gran mayoría de las plantas se aprobaron en el año 2019, el año pivot va a ser el año 2027. El año pivot va a ser el año 2027. Por lo tanto, ¿cuáles son los años precedentes? 26, 25 y 24. El 24 ya pasó, no podemos hacer nada. El 25 lo estamos terminando, me queda solamente el 26. Vale decir, estamos súper atrasados para los que no han hecho nada. ¿Ya? Y esa es la invitación. Hagamos algo ahora que apunte a ¿qué? A aumentar ingresos y también apunte a la optimización de gastos. Estamos justo en momento de tomar medidas y ajustar los gastos. Es ahora el momento. Desde ya pueden proyectar cuántos son sus funcionarios que van por ley de retiro. Que esto ha sido recurrente. Para los más antiguos, ¿cierto? Era muy difícil el ascenso, digamos. Era muy difícil la salida de los funcionarios. Hoy día es bastante recurrente. Y como es recurrente, entonces toca hacer esas estimaciones, ¿ya? Por lo tanto, elaboren un plan de trabajo que les permita dotar sus cargos vacantes antes de la elaboración, lo que les estaba comentando, ¿cierto? Si hay grados que pueden no llamar, no los llamen. Y tienen esa cartita, ¿cierto?, ahí guardadita, de tal manera que luego hacen un neteo con el aumento de gasto con la nueva planta. Pongan foco en unidades que generen ingresos. Cuando hagan la planta, ¿cierto?,
parece razonable que si yo quiero aumentar ingresos y como estoy aumentando gastos en el tiempo, debo ser responsable también de aumentar ingresos permanentes en el tiempo. ¿Cuál sería una mala planta? Que crean direcciones, unidades, etcétera, y resulta que en patentes comerciales hay una persona trabajando, un administrativo grado 16. El responsable del contrato más grande de los municipios, que en general es el retiro de residuos domiciliarios, es un auxiliar grado 17. Estoy siendo exagerado en el ejemplo. Es un auxiliar grado 17. El que ve las grandes licitaciones en la municipalidad es un técnico 14. Parece que hay algo que hacer. Hay que poner foco, ¿cierto?, en la eficiencia del gasto, y ahí debo colocar gente con las competencias para aquello, y para eso está la planta, que puede estar adentro de ese funcionario o puede estar afuera. Y si está afuera, si aquella asociación es de funcionario, no nos podemos enojar. Oiga, pero es que se lo merece, pero no tiene las competencias. Y hay que poner foco en las unidades de ingreso. Hay situaciones, se lo pregunté al alcalde antes de hacer esta exposición, digamos, ¿cierto? Pero hay situaciones en donde hay municipios que no tienen una dirección jurídica. Y uno puede decir, ¿parece razonable eso? ¿Que no tengamos una dirección jurídica en la estructura de la planta municipal en el año 2025? Parece que no. Ahí está el foco. Entonces, esa municipalidad claramente en su reestructuración va a tener que crear la dirección jurídica, y al menos que esté el directivo, ¿cierto?, que va a ser de confianza del alcalde, y al menos un profesional en la planta. ¿Y por qué al menos un profesional en la planta? Porque ese profesional, ¿qué va a dar a ese municipio? La estabilidad en el tiempo. Se va a ir ese director jurídico porque se fue el alcalde y no hay historia. Se fueron todos, eran todos honorarios. Y llega el alcalde, ¿cierto?, recién llegado. Bueno, ¿y las causas? No sabemos, alcalde, porque se fueron todos. Entonces debe haber una institucionalidad. Y ahí la invitación también para los alcaldes, que hay cargos que yo entiendo que pueden ser más bien políticos, pero hay otros que son técnicos. Y esos deben ser aquellos. O sea, ese profesional que queda de segundo en jurídico, que va a quedar en la planta, que lo va a poner un alcalde A, debe cumplir un perfil que cuando llegue el alcalde B lo valide y no diga, pero que este gallo era del alcalde, entonces no es de mi confianza, ya, mandémoslo a SEO. Y se cayó el sistema. Se nos cayó el sistema. Y eso parece que pasa más de la cuenta, ¿no? Pero responsabilidad de nosotros. Claro, si ese abogado estuvo con la bandera con el alcalde en el semáforo, en un pueblo chico, crónico de una muerte anunciada. Ok, estoy terminando ya. Ya. Y termino con estos dos ejemplos, ¿cierto?, de dos municipios que les coloqué un nombre ficticio para no herir ninguna susceptibilidad. Esta es la municipalidad del descuido. Ya, esta es la municipalidad del descuido. Y este es el ejercicio un poco que ustedes deberían hacer cuando construyan sus plantas, ¿cierto? Tenemos, por una parte, los ingresos propios permanentes en el tiempo. Como dijimos precedente, 24, 25, 26, y el pivot va a ser 27, ¿cierto? Porque el pivot, cuando hagamos esta planta, vamos a estar en ejercicio el 27. Entonces va a ser una parte real y una parte estimación, ¿cierto? Y ahí tenemos la sumatoria. ¿Qué nos pasa con ese municipio del descuido? Tenemos que su gasto en personal está en 42,1, 42,6, 43. Contraloría no lo va a aceptar. Y créanme que el director de control, el director de finanzas no van a firmar ese certificado. Mira, hay unas sillas que los molestan aquí, no lo van a dejar ver. Y el ítem 21, ¿cómo se comporta? Fíjense que crece
a tasas del 5 y 5.3, siendo que los ingresos andan en el orden del 4, vale decir, los ingresos tienen una evolución de un 4% y el gasto una evolución del 5, 5.5. No me cuadra, ¿cierto? No me cuadra. ¿En qué termina eso? Y además tiene una contrata de 50.3 y termina con casi un 52%. O sea, por donde lo miremos, tan mal. Respuesta denegada. ¿Ya? Esa planta, ¿cierto? Cuando se ingrese ese reglamento a la Contraloría General de la República, eso va a pasar. Porque no hizo bien la pega. ¿Ok? No hizo bien la pega. Versus la Municipalidad de la Prudencia, ¿cierto? Y la Municipalidad de la Prudencia vemos que sus indicadores de ingresos van creciendo a tasas del 5,5 y la de sus gastos van creciendo a tasas bastante más bajas. Se encuentra, fíjense que el 24 estaba más o menos en un 43%, pero se dieron cuenta y el 25 bajaron a un 40,6 y terminan con un 37,7. ¿Qué les significa eso? Un poco para que ustedes lo vean en concreto. ¿En qué se traduce esto? Se traduce que su promedio de gasto ítem 21 es un casi 37%, ¿cierto? Vale decir, tienen un margen al 42%. Parece que sí existiría disponibilidad presupuestaria. Ojo, disponibilidad presupuestaria. Tenemos que revisar, y esa es la invitación, cuál es la disponibilidad financiera, que es más importante que la otra. La otra es normativa, está bien, hay que cumplirla, pero la financiera no está la plata. Va a ser aprobada. ¿Y cuál va a ser el efecto? Ahí está. Ese alcalde, esa municipalidad, para no situarlo solamente en el alcalde, ¿qué va a poder hacer? Va a poder crecer un 5,1%, ¿cierto? Y eso le implica al año casi 300 millones de pesos. Es un municipio chiquitito este, ¿cierto? Y lo hice chiquitito porque, claro, pasamos por todas las regiones, entonces no todos son Temuco, no todos son Santiago, no todos son Las Condes, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la realidad de muchos municipios pequeños. Entonces, esa municipalidad va a poder gastar con esta holgura por la buena pega que hicieron 24 millones de pesos al mes en una reestructuración de su planta. ¿Y eso en qué se traduce? Va a poder crear un grado 6 directivo, 2 grados 8 profesional, 1 grado 10 profesional, 2 grados 9 técnico y 1 grado 11 administrativo. O sea, se va a poder gastar casi 19 millones de pesos al año y con esa calidad de grados, ¿cierto? Para ese municipio que probablemente va a ser un municipio pequeño, créanme que pueden generar un cambio a la comunidad. Y ese cambio a la comunidad, finalmente, ¿en qué trasunta? Una buena planta termina en que finalmente le mejoramos, y aunque parezca cliché, pero créanme que eso es verdad, le mejoramos la calidad de vida a nuestros vecinos. Si lo hacemos de forma técnica, de forma responsable y con altura de mira, ¿cierto?, de ideas políticas, ¿cierto?, de la coyuntura. Entonces, esa es la invitación a los alcaldes, a los directivos y a los funcionarios. Así que muchas gracias.